7 al 13. Amén. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy escucharemos tu palabra de verdad, porque tu promesa dice que la misericordia y la verdad se encuentran para nuestra salvación. Gracias por perdonarnos, porque nos arrepentimos, Señor. Delante de ti pecamos, Señor. Límpianos, purifícanos. Te damos gracias, Espíritu Santo, por alumbrar nuestro entendimiento. Porque la verdad, Señor, prevalezca en nuestro corazón. Arraigados y cimentados en amor, seremos siempre capaces de comprender cuál es la altura, la longitud, la profundidad y la altura de conocerte. Te damos gracias por darnos discernimiento del bien y del mal. Y entendemos que eso está escrito en tu palabra. Por eso renuncio a lo que creo, a lo que pienso que no está escrito. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias porque tu palabra nos da aliento, Señor. Gracias porque tu justicia siempre está delante de ti, Señor. Y tú dices que tú nos guardas. Guardas a tus hijos, a los que te tememos y a los que escuchamos tu voz y te seguimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos a Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 10 leeremos aproximadamente. Santiago está justo antes de las cartas de Pedro, Apocalipsis, 46 palabras antes de llegar al Apocalipsis. Amén. Capítulo 4, versículos 1 al 10, vamos a leer. Santiago 4. Dice así. Del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Bueno, el pasaje que acabamos de leer tiene muchísimas cosas. Santiago está haciendo una exhortación a la manera como los creyentes, y es importante tener en cuenta que él está aquí dirigiéndose a los creyentes, está dirigiéndose a quienes forman parte de la iglesia, ¿ok? Lo cual nos ubica en un contexto en el que muchas de estas cosas que uno diría no tienen por qué suceder, pero estaban sucediendo. Hablaban de envidias, hablaban de pensar en cosas que no se debía, ¿cierto? Que combaten y que no luchan, que no tienen lo que desean porque no piden, y uno dice, ay, pues tienen que pedir. Pero dice, pero piden y piden para sus propios deleites. Y piden mal. No nos vamos a quedar en esta primera parte del pasaje, pero es totalmente importante que la tengamos en cuenta, porque nos vendieron en un principio un evangelio muy al estilo, muy aladinesco. Eso no es que sea una filial de la UNESCO o de nada de por allá, ¿no? Aladinesco me refiero muy al estilo de lámpara Aladino, que si frotábamos y hacíamos 3 vueltas canelas, entonces Dios nos contestaba. Así nos enseñaron en algunos casos a pedir, y pareciera que cuando no se recibía, entonces es que Dios no me oye, y Santiago está diciendo abiertamente, miren, lo que sucede en muchos casos es que se pide, sí, pero se pide mal. Y me dice, pero uno no pide para sus necesidades, porque dice Santiago que para gastar en sus deleites. Y está hablando o almas adúlteras. Aquí nos da una clave importante. ¿Qué tenemos que tener nosotros claro cuando hacemos una petición delante de Dios? Que estemos de acuerdo a la voluntad que Él ha expresado al respecto de la situación y al respecto inclusive de nuestro gusto, nuestro anhelo. Porque si no habría una contradicción, porque me dicen que pida, pero cuando piden me dicen pide mal. Entonces lo que en realidad me están diciendo es tengo que aprender a pedir. El pedir no está mal, pero sí cuál es la motivación que me lleva a pedir. Y hay algo curioso, que uno dice, no, yo sé lo que tengo que pedir, yo sé lo que yo necesito, yo sé. Y resulta que Dios nos dice, nos ha venido hablando en el pasado, que el corazón del hombre es engañoso. ¿Y quién lo conoce? Ni el mismo hombre. El hombre cree que está... Recuerdan que creo que lo mencionamos en una prédica semanas atrás, el caso de uno de los hijos del rey David, que se enamoró perdidamente de su media hermana, ¿recuerdan? Y dice que así como la amó, que la violó, inclusive demostrándole el amor. ¿Qué tal el amor? La violó, pero dice que así como la amó, después de que la violó, la aborreció. Y si le hubieran preguntado a él antes de la violación, antes de demostrar su amor, que si él daría la vida por ella, pues él diría en ese momento, claro que sí. Pero lo que hay en su corazón ni él mismo lo sabía. El apóstol Pedro, cuando Jesús está hablando ya a punto de partir, y él le dice, no, yo voy para las que sea contigo, Jesús. Lo que haya que hacer yo voy, y si hay que repartir plomo, yo reparto plomo o espada. Y Jesús le dijo, no, Pedro, no sabes. Me vas a negar hasta 3 veces. El gallo no va a terminar de cantar y tú me estarás negando 3 veces. ¿Y ustedes creen que si a Pedro le hubieran dicho, alguien más, además de Jesús en ese momento, hubiera dicho, no, mira. Es más, si tuvo la oportunidad de hablar con alguien, dijo, Jesús me dijo una cosa más rara, pero yo creo que Jesús no estaba ahí en todo. Porque es necesario que yo, Pedro, no voy a contar con él, no voy a acompañarlo y no voy a ir para las que sea con él. Entonces, él estaba convencido en su corazón, como sucede normalmente en el caso nuestro. Los humanos somos así, creemos que tenemos las cosas muy, muy claras, y resulta que tenemos que tener muy claro es de dónde procede ese gusto, ese deseo, ese anhelo, eso que queremos con tantas ansias. Lo primero que tendría que suceder es, no que tengo que hacer para que Dios me supla la necesidad, sino tengo que darme cuenta si mi necesidad, abro comillas porque puede que no lo sea en realidad, pero si mi necesidad en realidad viene ese sentir, ese querer de parte de Dios. Básicamente es la introducción que nos está haciendo este pasaje. Pedís y no recibís. Y luego dice, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y uno dice, uy, pero ahí sí, duro. Porque, ¿qué es el mundo? Es todo lo extraño, todo lo externo. Nos gusta comer, sí. ¿Eso es enemistad contra el mundo? Tu esposa, tu esposo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía que la doncella cuando se casa, o el esposo quiere agradar
a la esposa y viceversa, y casi que está diciendo que eso es del mundo. Y sí, forma parte de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero Dios no está diciendo que está mal pedir. Aclara, el apóstol dice, lo que hay que saber es pedir bien. Tenemos que entender de dónde proviene nuestro anhelo para entender que la posibilidad de recibirlo va a venir de parte de Dios. Pero no nos vamos a quedar allí. Es para que el pasaje tome cuerpo. Dice el versículo 6 en adelante. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego el 7, que vamos a hacer un contraste ahora, espero que no con el ánimo de separar, sino al contrario de confirmar cosas. 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y voy a quedar con la segunda parte para regresar a la primera. En esos dos versículos, ¿qué encontramos de coincidencia? Humildad. Hay algo que es clave también, tiene que ver con la humildad. En el 6 y en el 7 hay dos palabras claves en cada uno de los versículos. Resistir. Resistir. Perfecto. ¿Qué entienden ustedes por resistir? ¿Cuál es la primera cosa que viene a sus mentes cuando hablamos de resistir? No permitir. ¿Esfuerzo propio? ¿Qué más dijeron por ahí? Soportar. Soportar. No permitir eso. No permitir. Contener. Contener. Aguantar, puede ser, ¿cierto? Voy a darles un significado que encontré en cualquier diccionario. Dice soportar la fuerza o presión ejercida sobre una cosa sin moverse. Entonces noten ustedes. Por un momento permítanse, con la ayuda de Dios, con el permiso de Dios más bien, de imaginar lo que significaría la descripción del segundo versículo, del 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo sería si imagináramos la descripción de este pasaje? Resistid al diablo. ¿Cómo se imaginarían ustedes? Hagan de cuenta que yo soy el que estoy ahí. ¿Y qué tengo que hacer? No me muevo, ok, listo, ya, no me moví, aquí estoy. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que pasar? Poner una fuerza. Ya, yo pongo las manos aquí, ¿cierto? La fuerza es la palabra. Y, bueno, pero en este caso ustedes me dicen que la fuerza es la palabra y que esté firme. Sí. Ustedes están interpretando lo que estoy haciendo y entonces resistir. Y yo estoy resistiendo, ¿cierto? Eso es lo que todos interpretamos como resistir. Ahora, mantengan ese mismo contexto, pero vamos al versículo 6. Y dice... Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, el mismo ejercicio, con todo el permiso, utilizamos la figura de acá es Dios, ¿ok? Sería lo mismo, sería Dios así en la misma circunstancia, pero yo me paro firme. Ahora sí, empuje, usted que es orgulloso o orgullosa, empuje. Es más como ignorar. Ok, es importante que hagamos este paralelo, porque el significado de resistencia o de resistir es vital para poder entender lo que el pasaje nos está indicando. ¿Ok? Secularmente dice que resistencia es soportar la fuerza o presión que desde afuera se ejerce, y entonces yo me preparo. Entonces, normalmente asociamos resistencia con aguantar. O con fuerza física. Con fuerza física, pero si la circunstancia es emocional, de cualquier tema parecido, es aguante, ¿cierto? aguante, resista, ¿ok? Entonces, si la circunstancia es complicada emocionalmente con la pareja, no, pues resista, ¿ok? Y si es con un compañero o compañera de trabajo, pues resista, pero ¿qué significa ese resista? Es como que... Resistencia, ¿no? Pues nos ubicaríamos de la misma manera como que la presión de allá es fuerte y yo hago aquí fuerte. Entonces, cuando me pienso como humano, parece que eso toma algo de cuerpo. Ay, yo tengo que resistir. Pero cuando es la figura de Dios, Dios no lo vamos a ubicar nosotros en... Cierto, eso es Dios, pero muchas veces eso somos nosotros. Porque tenemos que entender que hay un significado bíblico, cuando uno mira el contexto y la etimología de las palabras, que nos puede dar un poco más de luz. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, a propósito del tema de resistencia. Si resistencia es tolerar, aguantar, sufrir, y la Escritura nos da claves, que en realidad resistencia es confrontar.
si la perspectiva cambia, es muy posible que nuestra imaginación nos lleve a considerar. Porque si el significado de resistir es confrontar, el original en griego así lo determina, entonces leamos de nuevo o analicemos un poco más los dos versículos anteriores, el 6 y el 7. Entonces, en el mismo orden que iniciamos, el 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya la resistencia es como el mundo nos la plantea. Uy, no aguanto, es el que no aguanto. ¿Hasta cuándo? Ya no aguanto. O confrontar. Ya sería, ¿cuál es la diferencia entre yo resisto o yo confronto? Porque cuando ubicamos a Dios diciendo, o de Dios diciendo el apóstol, Dios resiste a los soberbios. Ya Él no está en la figura de, ay, ¿qué tal? Imagínense, ángeles, ayúdenme que esta gente está pecando mucho. No puedo con ellos. Dios lo que dice es que Él confronta al pecador con su pecado, al infractor con la infracción. Y vamos a verlo ahora. Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Amén. Capítulo 11, versículo 12. Seguramente ustedes y yo hemos leído este pasaje en varios otros momentos y el pasaje en sí no tiene que ser explicado mucho porque es muy manifiesto. Pero mantengan en contexto el tema de los significados de la palabra, porque resulta que hay muchísima coincidencia con lo que Jesús está diciendo aquí a propósito de quiénes son los violentos. Además, cree que los violentos son los de la resistencia ya, la línea, la primera línea, segunda línea, no estamos hablando de eso, aunque ahora tocaremos un poquitico el tema. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces alguien diría, ahí está, ese es el versículo bíblico para desbaratar, para revelarme, pero resulta que el contexto aquí nos ubica en los violentos, es decir, quienes confrontan, quienes asumen una postura de vida, de pensamiento, de actitud, que los hace estar firmes en lo que Dios ha dicho, pero para confrontar aquello que no corresponde a Dios y que tiene un peso gigantesco, como si el mundo entero pesara. Pero cuando la persona pretende hacerlo en sus propias fuerzas, el significado de esa acción es casi como que resisto. ¿Y hasta cuándo resiste una persona? Que cuando usted se ha metido al agua y jugaba o lo obligaban a que respirara, no, a que no respirara bajo el agua. ¿Cuánto resiste usted? O yo, 15 segundos más en mi caso. Seguro alguien tendrá mejores pulmones en la piscina. 60 segundos, un minuto. Hay quienes pueden llegar a un segundo. Miren ustedes que la resistencia entonces quedaría sujeta a la capacidad que cada una de las personas tiene para soportar esto o aquello. Y no es eso lo que Dios está esperando de nosotros. Porque Él nos dijo ahora que si nosotros resistíamos al diablo, ¿qué iba a pasar? Ahora volvamos al mismo ejercicio. Entonces, está aquí la figura del diablo y estoy resistiendo, y usted está cansado resistiendo, que el diablo dice, ay, este está resistiendo mucho, me voy. ¿Esa sería la figura? No es la figura. ¿Qué creen ustedes? Él un ser angelical caído, en términos de fuerza, porque dice la escritura que los ángeles tienen muchísimo más fuerza que cualquiera de los humanos. ¿Podría uno, humanamente hablando, resistir a un personaje que no es humano, que es sobrenatural y que sabe cómo hacer cosquillas y tiene que hacer cosquillas? Es imposible. Pero sin embargo la escritura dice que si nosotros resistimos al diablo, él no dice la escritura, va a desistir. Ay, ya me cansé, me voy. La escritura dice que resistamos al diablo y va a huir.
Y huir significa de que sale despavorido. Ya no es, me cansé, este tiene mucha más fuerza que yo, me voy. Va a tomar agüita yo. Exacto, repongo energías. La Escritura dice que cuando nosotros asumimos lo que la palabra dice que tiene que suceder y cómo nos aferramos a ella, entonces confrontamos. Y ahí cambia completamente la perspectiva del significado de esa palabra. Ya no es simplemente resisto, sino que si yo sé que confronto, tengo con qué voy a confrontar. Con la palabra. Con la palabra. Son en mis fuerzas, ya sé que si hice mis fuerzas, perdí el año. Pero si es con la palabra de Dios, la Escritura me dice que Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y cuando yo hablo, si yo soy boca de Dios y lo que sale por mi boca es palabra de Dios, entonces seguramente a la palabra y a Dios, a quien yo represento en ese momento cuando la hablo, la Escritura dice que ese personaje y aún esa circunstancia va a salir huyendo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La manera que Dios tiene para resistir al soberbio no es la manera como nosotros lo hemos entendido. Porque Dios al soberbio lo que ha hecho o lo que hace, y como dice la Escritura, es que le muestra su palabra. ¿Cómo nos convertimos ustedes y yo al Evangelio? Porque en algún momento alguien nos habló de cuál era el plan de salvación para nosotros. ¿Y qué pasaría en nuestro caso si nosotros hiciéramos con desdén, caso omiso de ese plan de salvación? Cuando nos lo explicaron, nos confrontaron con cuál podría ser nuestro futuro. ¿Qué podría suceder más adelante si simplemente yo omito el hacerle caso a Dios? Tengan en cuenta eso. Vamos al libro de Judas, justo antes del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Busquen Apocalipsis y no Judas 1, 3. Amén. Significado similar, parecido, si no exacto, de lo que Dios dice con resistencia. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Paro allí. Miren ustedes que dice que contendáis. Y uno dice, bueno, pero no dicen que la palabra no es para contender. Pero resulta que la contención que está hablando aquí es la de resistencia, con firmeza. Y si lo ponemos en el contexto que estamos hablando, es confrontar. Entonces, revisémoslo de nuevo. Dice que nos exhorta para que contendamos, es decir, para que con firmeza y con actitud de parte de Dios, ardientemente contendamos por la fe que una vez nos ha sido dado. ¿Y saben ustedes de qué está hablando este versículo? Lo dice en la primera parte. Está hablando de salvación. No es poca cosa, además es todo. Salvación. Algo que el diablo siempre ha querido venir a robar. Algo que el diablo siempre ha querido venir a sembrar y decir, no te creas tan salvo, no te creas tan salva, no te creas tan santo, no te creas tan santa, que mira que hiciste esto o dejaste de hacer aquello. Y la Escritura dice que, aquí se le estaba diciendo al apóstol, contiende fuertemente, es decir, confronta el pensamiento que viene a tu mente o la circunstancia que llega, confróntalo con la palabra. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dejó dicho Dios a propósito de esa circunstancia? Y dice que ardientemente, es decir, con todo el alma y el corazón, allí vaciados, para que no se ceda. Oponerse a lo que nos es contrario, no necesariamente es ceder ante los enredos que pueda poner el enemigo. Me explico. Circunstancia adversa, no sé si viene o no viene de parte de Dios, pero antes de yo rechazarla porque no me gustó, busco si lo que Dios ha dicho en su palabra por alguna manera me da indicio de lo que está pasando. Yo busco primero a Dios y entonces me puedo encontrar, si no lo hago, dice en algún momento la Escritura, resistiendo o luchando contra Dios.
Pero si yo busco a Dios, voy a entender si la circunstancia por la que voy a orar o como debo orar, en realidad proviene o no de Dios. Y cuando yo entiendo que no proviene de Dios, entonces yo me voy a parar con firmeza, con ánimo de confrontar, no de exponer, no de pelear, sino de defender ardientemente con la Escritura aquella cosa que Dios ha dicho que es para mí y que está dada para mí de parte de Dios. Cuando Dios dice que resistamos para que el diablo huya, nos está pidiendo algo mucho más. Bueno, no sé si el término sea mucho más, pero nos está pidiendo más que simplemente aguanta. Porque si depende de nuestras fuerzas, tarde o temprano, caemos reventados. En nuestra fuerza es imposible. Hay una anécdota, eso es de historia inclusive, que siempre lo cuento y yo sé que lo han escuchado muchas veces, pero es que en muchas ocasiones sirve para ilustrar aquello que quiero mencionar. Recordarán que les he dicho a propósito de la historia del dirigible, ¿recuerdan? El de Hindenburg se llamaba. Cuando salieron de moda estaban transportando gente en esos globos gigantescos que tenían forma ovalada y que los movían por viento, por gas, perdón, creo que era así, aire caliente. Bueno, eso eran cometas, literalmente, forradas en un material que protegía a la gente que estaba adentro, pero volaban, iban de una ciudad a otra. Los aviones todavía no eran tan manifiestos. Este aparato fue muy famoso porque pues, era lo que estaba in. Y en una, no sé si el término sea zarpada o elevada del aeropuerto donde estaba, los cogió un golpe de viento y tormenta complicado. Y como el aparato está hecho en un armazón de hierro forrado en un papel especial y con aire caliente, adentro estaba con fuego. Por las razones del viento, el aparato coge fuego. Y abajo hay unos lazos gigantescos que están sirviendo de amarres para que pueda anclarse. Porque cuando él llegaba al aeropuerto, digámoslo así, quedaba anclado, pero no aterrizaba. Quedaba suspendido en el aire con unas cuerdas gigantes que las amarraban a lo que era el anclaje, como cuando un barco llega a muelle y lo amarran. Resulta que dice la historia que cuando cogió fuego el dirigible, se llevó las amarras y se desprendió del piso. Y algunas de las personas que estaban tratando de amarrarlo, de sostenerlo, se elevaron con él. Quedaron prendidas de la soga. Sogas grandes. Y hay escenas filmadas en la televisión. Ustedes pueden consultarlo en YouTube si quieren. Esto es muy viejo. Donde la gente se prende de las amarres y se ve como están siendo sacudidas. Y el fuego cae por todo lado del dirigible. Algo gigantesco. Alguien sobrevive de esas circunstancias. Y entonces lo entrevistan y le preguntan que él cómo hizo. Porque él veía, o veían en quienes estaban allí, de que él no se caía. Todos los demás esos tenían como tal vez 10, 12 lazos con diferentes amarres en varios puntos del dirigible. Y cada uno de los que intentó pegarse del lazo cuando el dirigible subió, después de unos minutos empezaban a caer. Caían. Porque el lazo se quemaba. No, el lazo no se quemaba. El lazo no se quemaba. Había fuego por todos lados, les caía por aquí, hacían así, chuy, jabón, y esto y lo otro. Pero no. Dice el sobreviviente, o no sé si hubo más, cuando lo entrevistan, que lo que él descubrió mientras estaba colgado del lazo es que él veía que sus compañeros se cansaron de resistir. Cuando sus fuerzas físicas ya no les daban más, no tenían alternativa alguna, sino que por más que querían, se fueron soltando. Y dice que cuando él vio eso y se dio cuenta de que lo mismo le iba a suceder a él, él cogió el lazo y lo amarró alrededor, se enredó en el lazo, de tal manera que él quedó descansando en el lazo. Entendió él que no iba a depender de sus fuerzas, de cuánto podía resistir,
sino que el lazo se convertía en aquello que lo agarraba. Porque es la asociación o el ejemplo. Porque hay veces nosotros hemos encontrado, lo hemos vivido, que creemos que entre más resistamos, más puede que tengamos tintes espirituales, o puede que nos puedan decir que, uy, cómo es de aguantador o aguantadora. Pero siempre que lo hagamos en nuestras fuerzas, tarde o temprano, ese aguante, esa resistencia, se va a caer. Cuando la resistencia ya no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Dios ha hecho, es decir, nos amarramos en Él, nos abrazamos y dejamos que Él sea el que nos sostenga, entonces ya no hay un tema de resistencia. Es Él que pelea con nosotros. Y es la misma figura que tenemos cuando nosotros somos con la palabra firmes, haciendo uso de la palabra. Es como si Él nos sostiene. Y ya entonces no hay resistencia, ya hay confrontación. Ya con la palabra yo puedo pararme firme ante la circunstancia, ante la persona, si es necesario, y contender ardientemente por la fe, como estaba diciendo el apóstol. Ese tema porque ahora es común, ¿no? Ahora está de moda, la resistencia, los puntos de resistencia, el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y sí, yo resisto, tú resistes, vosotros resistiréis. Nada que ver. Esa resistencia, que es la que el mundo en estos momentos reclama y señala si alguien no la está aplicando como el mundo la está aplicando, no es la resistencia que proviene de Dios. No es esa la que Dios está queriendo que tome lugar en nuestras vidas. Por eso les hablaba como Santiago en un principio estaba increpando, piden, pero piden mal, piden para sus propias cosas. Y lo curioso es que hace una introducción para envidias, para sus propias cosas. Lo que está pasando, lo que está viviendo un grupo de gente enardecido, creyendo que está peleando para liberar al pueblo de la aflicción y de la opresión. Y lo están haciendo en sus fuerzas. Y lo están haciendo conforme al mundo. Y ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener mucha claridad en esto. No nos podemos dejar confundir. No es el programa social que nos ofrece un beneficio para nosotros lo que nos garantiza de que lo que está tomando lugar viene de Dios. Nosotros tenemos que tener claridad que con lo que estamos haciendo, lo que estamos aprobando, en realidad alabe, agrade y bendiga a Dios. Pero había también reuniones de una iglesia cristiana que hizo algo maravilloso y oraron en todo esa plaza habían, pero muchas y muchas se unieron en la oración para... De hecho, eso fue la confirmación, les confieso, de parte de Dios para mí con respecto al mensaje. Porque hoy salimos un momento por acá y en la estación de ahí ¿cómo se llama eso? ¿Meléndez? No. ¿Cómo se llama? No, pero es que tiene otro nombre. Pero no es. Aquí en Pepeganga, saliendo de Pepeganga. Se llama Univalle. ¿La Unitrera o Univalle? Univalle. Bueno, Univalle. Fuimos a Vivero y yo escuchaba por allá cantando y gente hablando por micrófono, donde estaban los de primera línea. Esta gente estaba enrumbada, pero no. El tipo de música o sonido que sonaba era el sonido de iglesia, de congregación. Y resulta que eso era lo que estaba tomando lugar. Estaban predicando. Estaba un grupo de hermanos allá predicando. Y entonces yo meditaba, Señor, mientras ellos hablaban, yo levanté mi mano y también me uní un momentico ahí brava y enviaba, Señor, eso es resistencia. Confrontar al diablo con la palabra. Porque la resistencia que viene de parte del diablo es rebelión. La resistencia que viene de parte de Dios es para confrontar con su palabra. Con amor, por supuesto. Pero siempre exponiendo su palabra. Y yo escuchaba de lejos este grupo. Y seguramente todos los que estaban allá tienen que estar aburridísimos. Humanamente hablando. Usted imagina. Poca gente revoltosa. Y les llegaron los cristianos. Les llegaron los aleluyas. ¿Ah? Y con música y con alabanza y Dios te bendice. Se oía hermoso. Se veía glorioso. Eso es resistencia de parte de Dios. Un pueblo que se pueda levantar con ánimo
con deseo, pero con fortaleza de Dios y decir, aquí estamos, aquí habemos gente de Dios, que sin tapujos y sin problemas les puede decir a ustedes, Dios los ama, pero lo que están haciendo no es lo correcto. Y se los dice de una manera, como Pablo decía, astuta, para que no se sientan ofendidos, porque ahora todo es, toca cogerse con pinzas, pero sonaba glorioso. Y lo significativo del momento y del lugar. En uno de los puntos de resistencia, pues de primera línea, se tenían que ver sometidos a la predicación de la palabra de Dios. Quisieran o no quisieran. Porque lo que ellos estaban defendiendo era el derecho a manifestarse y el que quisiera taponar, bloquear, lo hiciera. Y resulta que la iglesia no llegó a bloquear, llegó a acompañarlos con oración y con cánticos y con alabanza. ¿Y cómo los echaron? Aunque nos contaba el propietario o alguien de ahí del vivero que en días pasados habían hecho algo similar y que de pronto han aparecido por ahí dando bala. Pero lo curioso, a pesar de esta advertencia, es que hoy estaban otra vez. Hoy estaban otra vez. Entonces el tema de resistencia no es hasta que nos maten el último. El tema de resistencia es confrontemos con la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Con la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia, es aquella con la que nosotros vamos a vencer al mundo. Y entonces seguramente por eso vamos a entender por qué la Escritura dice que si nosotros resistimos, el diablo tiene que huir. Yo quiero contar un testimonio. No quiero decir quién es, ya sé que soy yo y que es mi mamá, para que ella no escuche, porque no vaya a escuchar alguna cosa. Anoche, la noche fue la más larga de las noches, la más larga e interminable de las noches. Cantaste el himno nacional cuando dices eso, la horrible noche. Esa horrible noche. Pues aquí la doña se sentó en la cama y decía, me tengo que ir, me tengo que ir. Empezó ella a alucinar, ¿no? Me tengo que ir, yo 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 me voy a ir. Entonces ella levantaba así como desorbitada, toda fuera de sí. Entonces la cogí, la costa y me decía, acuesta que es muy tarde. Y volvía, yo me tengo que ir, la segunda vez, vuelve y acuéstela. Y después la tercera vez. Y dije, no más, yo no puedo más. Y ahora toda la noche va a ser esto así. Entonces, cogí y dije, no, yo no voy a dejar de esto, olvídese. Entonces empecé a orar, y empecé a orar en lenguas, y a dar gracias a Dios, y a resistir toda locura, mentira, engaño que había en ella. Y a declarar el amor de Dios y que yo era redimida de Dios en Cristo y que ella también era redimida de Dios en Cristo y que Jesús había muerto por mí y había muerto por mi mamá, luego la paz de Dios. Y hay una palabra hermosa que él me dio en Samuel, parece que dice que los ojos que sus ojos y sus corazones estarán puestos en esta casa. Entonces dije, tú dijiste, aquí estás, tus ojos y tu corazón están puestos en este momento aquí conmigo. Entonces, tú estás presente y tú estás disfrutando y tranquilizando su mente y llenándola de amor y de paz, porque ya tú tomas su mente y su corazón en Cristo Jesús, porque su palabra lo dice, no porque yo lo diga ni te esté ordenando, sino porque tu palabra dice que tomarás la mente y el corazón. Luego a la mente y el corazón de mi mamá la estás tomando, Señor. Yo empecé a orar en lenguas, y a orar en lenguas, y a orar en lenguas, y ella era sentada, y luego como media hora más así, y seguí orando, cuando se acostó. Y ya no resistió, no resistió más, ella se acostó sola. Yo ya no me levanté porque yo dije, no me voy a levantar más, acostarla otra vez a la fuerza, no más, yo no tengo por qué. Entonces, como el Espíritu Santo me hablaba y me decía, no es con espada ni con ejército. Y dije, aquí no es con la fuerza, oiga, aquí es con la palabra. Entonces, después de haberla acostado 3 veces, yo creo que fueron como 3 o 4 veces la acosté y volvía, se paraba, la acosté y volvía, se paraba. Y fuera de eso, cuando eso sucede, ella obtiene mucha fuerza.
fuerza se desborda más en contra de uno. Entonces, a ella la ve uno así tiernita y dulce y desvalida. La fuerza que ella pone en ese momento es superior casi que a la de uno. Entonces, fue tan supremamente grandioso que entonces yo yo me acosté y la dejé que se sentara. Le dije, tú no vas a dejar caer porque ya no se puede. Se intentaba parar y no podía, pero seguía sentada y caminaba en la cama, lo más eso extraño, pero así, y volvía así, y pues tratando de parar. Entonces, no, en la orilla, con la cola aquí, así. Entonces, era extrañísimo. Entonces empecé a orar en lenguas. Cuando de pronto se acostó, se durmió. A las 4 de la mañana, era a las 4, volví y se paró. Me dijo, Mona, yo voy al baño. Entonces yo la llevé al baño y volví a orar y volví y se acostó. Ya a las 5 dije, yo ya no me levanto, yo no quiero levantarme, yo estaba postrada. Yo no me quiero levantar cuando me dice Dios, levántate porque te voy a dar una palabra. Y yo no voy a levantarme. Cuando a veces yo hago una oración con una iglesia, no sé cómo se llama, y ahí está en YouTube, le llega y entonces está puesto rojo, y dije, bueno, voy a mirar cuál es la palabra. Y la palabra fue esta. Y quiero contarles que fue esta. Entonces yo le dije, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? Yo quiero que tú me contestes, porque tú me puedes contestar, tú eres mi padre y yo soy redimida de Dios en Cristo. Contéstame. Y efectivamente me contestó, me dijo, echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará y no dejará caído al justo para siempre. Y escuchen lo que me dice Isaías. Isaías 10, dice, acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces me habla con esta palabra y realmente me habló. Le dije, gracias, necesitaba escucharte. Entonces yo vuelvo y pongo, a mí me gusta mucho la música para orar. Cuando Fran también escuché y me dice, hoy te daré nuevas fuerzas te daré. Eso fue maravilloso, era como una continuidad de que no estaba sola. Confirmación de confirmación. Entonces el testimonio es la resistencia. No había resistencia, resistí al principio y la acosté 3 veces. En mis fuerzas y hasta con el ojo. Ya la última ya estaba yo. Y así no ibas a obtener la victoria. Sí, no. Entonces, cuando ya entendí, dije, no, esto no es con fuerza, esto es con amor y con el poder de Dios. Y fue así, no hubo resistencia y la bendición vino. Y las cosas fluyeron, pero hermosísimo, y de verdad que está la confirmación. Gloria a Dios. Miren, la iglesia no está para aguantar los ataques del diablo, sino para confrontarlos. Y hay veces nos hemos quedado como en ese círculo vicioso, como él es más, abro comillas, él puede más, entonces hay que hacer lo posible para aguantar. Y no es así. Hay un ejemplo bíblico, que lo leo y vamos acabando con ese. Cito Nehemías, capítulo 4, versículo 17. No tienen que buscarlo si quieren, pero crean por fe que le estoy leyendo allí. Cuando el pueblo estaba, recuerdan ustedes, reconstruyendo los muros de la ciudad, que estaban totalmente caídos, Nehemías llega con permisos y con cartas del rey. Finalmente empiezan la obra, están reconstruyendo, y cuando vieron que habían enemigos, la orden que dio Nehemías a quienes estaban construyendo fue esta. El versículo 17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada.
albañiles, aparentemente, porque estaban ya trabajando en cosas de reconstrucción, pero tenían la espada. Y la espada, usted sabe lo que significa para nosotros los cristianos, ya no es el arma física, sino la escritura. Para que ustedes y yo, en medio de lo que está sucediendo, la alabanza con la que iniciamos preciosa, o ambas hablan de que Dios guarde nuestra ciudad, de que sane nuestra tierra. Nosotros Dios nos da el privilegio de, con el arma que nos dio, que no son armas carnales, sino poderosas en Dios, no importa en el sitio donde usted o yo nos encontremos. Puede que esté trabajando, puede que esté estudiando, puede que esté caminando en la calle, puede que esté en el centro comercial, en el supermercado, pero usted nunca se olvide de que además de que está haciendo la obra del Señor, usted tiene su espada también empuñada. Todo la deberíamos de tener, porque de esta manera, cuando esgrimimos la espada, es cuando el otro se da cuenta de que estamos no resistiendo solamente, sino dispuestos a confrontarlo como sea. Cierro ahora sí. David, ¿recuerdan ustedes que coge la onda de un caucherazo, mató al gigante? Pero David no se quedó. Ya, muchachos, ya, cayó. La escritura dice que él corrió hacia donde estaba el gigante, cogió su espada, la que él tenía, y lo decapitó, le cortó la cabeza. Él no solamente se quedó en resisto el atrevimiento del gigante, sino que corrió a él con la palabra, porque desde un principio le dijo: ¿quién es este incircunciso filisteo que osa levantar atrevidamente comentarios o amenazas contra el ejército de Dios viviente? David se identificaba como parte del ejército de Dios, y ustedes y yo lo somos. La invitación entonces es que no importa en el momento en que usted se encuentre, recuerde que estamos orando con acción de gracias, pero con decisión y con confrontación, todos los dardos que el enemigo ha lanzado, en este caso contra nuestra ciudad o contra nuestro país. Cuando usted esté trabajando, cuando esté leyendo, cuando esté acostado, cuando esté comiendo, y Dios le traiga este pensamiento a su corazón, haga una pausa, mentalmente si quiere, y recuerde que tiene el arma para que usted y yo apoyemos a todos aquellos que están resistiendo de parte de Dios en contra de las fuerzas de las tinieblas. ¿Cómo lo vamos a resistir? Confrontándolos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Padre, tú eres un Dios misericordioso y glorioso, Señor. Tú nos enseñas día a día, pero sobre todo nos cuentas que lo que decidiste y determinaste para que tomara lugar en nuestro país, en nuestra ciudad, está escrito por parte tuya, Señor. No lo escribió Satanás ni ninguno de sus secuaces. Y nosotros estamos aquí en esta tierra, Señor, con un propósito tuyo. Y nos has dado el poder, la unción, el conocimiento por tu Espíritu Santo, para que podamos interceder, para que podamos, Señor, confrontar con vehemencia todas las mentiras que el diablo ha tirado como dardos a nuestra ciudad, Señor. Perdónanos, Señor. Te pedimos la paz para nuestra ciudad, Señor. Pero no la paz que el mundo da, Padre. Que caiga, Señor, un arrepentimiento, Señor, insospechado en la mente, en los corazones, en las acciones de todo ser viviente en esta ciudad, Señor, en este país. Padre, que ante la sola mención de tu nombre se derrame tu Espíritu Santo sobre esas personas y quienes estén a su alrededor. Que el temor de Dios, Señor, verdaderamente el temor tuyo, que es apartarse del mal, caiga sobre todos y cada uno de los seres vivientes de esta ciudad, Señor. Perdónanos si antes no hemos resistido, porque no sabíamos resistir. Pero ahora, Señor, tú nos dices que no solamente resistamos, sino que nos das el poder para que confrontemos, Señor. Somos parte de ese grupo selecto que tú tienes para que hable tu palabra, Señor, y la declare. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.